Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de webinars de Cinetics. En esta ocasión, en esta mañana, estaremos hablando acerca de la productividad en el Workspace New Normal, de la mano de uno de nuestros partners preferidos, que es Citrix. Estará acompañándonos en la mañana de hoy Ernesto Klin, quien es el gerente de ventas a nivel de Centroamérica, Venezuela y el Caribe. Y estoy segura de que vamos a tener unos espacios muy interesantes de intercambio de información. Les damos a todos la más cordial bienvenida, independientemente de cuál sea su ubicación geográfica. Tengo entendido que vamos a tener asistentes de Colombia, de Venezuela, quizás de algunas otras zonas, probablemente Estados Unidos, y a todos les damos la más cordial bienvenida. Como bien sabemos, el COVID-19 ha sido un catalizador para una inmediata implementación de un entorno de trabajo digital flexible. Anticipamos que la crisis nos iba a traer cambios en la forma en la que trabajábamos y nos relacionábamos, y efectivamente ha sido así. Los directivos empezaron a desarrollar planes para implementar este entorno de trabajo, pero poniendo foco en lo que viene siendo la cultura, la sensibilización, la colaboración rápida, el entorno de trabajo digital o virtual, un networking más fluido, una continuidad distribuida y una seguridad adaptada. Ahora bien, dentro de todos los desafíos que ha generado este escenario pandémico, vale la pena preguntarnos si realmente todo nuestro entorno de trabajo digital está siendo lo suficientemente productivo, porque no necesariamente estar ocupados implica ser productivos. Muchos de los empleados, muchos de los empleados de nuestras empresas pueden permanecer mucho tiempo frente al computador, pero ¿realmente están siendo productivos? ¿Realmente están aportando a la empresa todo aquello que requiere y están aprovechando los recursos? Eso y un poquito más vamos a descubrirlos el día de hoy. Quien les habla, Michelle González. Soy la gerente de mercadeo y ventas de Cinetics. Físicamente estoy en Venezuela, en Maracaibo, estado Zulia, pero completamente a su disposición. Ernesto, que es de Citrix, ahí lo vemos tan guapo, nos Muy buenos acompaña. días. Buenos días, Ernesto. Tú estás físicamente en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, señora, aquí viendo llover. En este momento parece que hubiera un huracán Qué acá. rico, qué rico. Y bueno, y por supuesto también nos acompañará en la mañana de hoy Fernando Pinillos, nuestro CEO, quien físicamente está ubicado Mucho en la gusto. ciudad de Cali, Colombia. Hola, Fernando. Claro que sí, Michelle. Encantadísimo de estar de nuevo contigo en este espacio. Feliz de nuevo de retornar a esta nueva, digamos, a estas nuevas sesiones de aprendizaje para nuestros clientes. Y bueno, encantadísimo de tener a Ernesto con nosotros. Pienso que el valor que nos vas a entregar el día de hoy va a ser súper, no solamente para nosotros, sino para todos nuestros clientes. Así que bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los participantes por prestarnos un pedacito de su mañana para compartirle este mensaje. Claro que sí. Sí, tomen en consideración que si durante la transmisión de este webinar tienen algún tipo de inquietud, algún tipo de pregunta o quieren complementar algo de lo que va a compartirnos Ernesto en la mañana de hoy, pueden hacerlo en el espacio de preguntas. Con todo gusto, nosotros estaremos atendiéndolas y las responderemos. Si bien puede hacerse en el transcurso de la presentación, dependiendo de la relevancia, lo podríamos hacer al final. ¿Te parece, Ernesto? En cualquier momento, vamos atendiendo las preguntas porque me parece chévere que las vayan haciendo y si son en particular pues relevantes con lo que estamos mirando en ese momento, me gusta poder salirnos en esa dirección y explorar un poquitico más de lo que interesa. Perfecto. Entonces siéntanse Claro que sí. completamente libres para poder interactuar con nosotros. Las pantallas son tuyas, Ernesto. Adelante. Listo. Muchísimas gracias, ¿no? De nuevo, muchas gracias por la invitación. Cinetics, de la mano de Citrix, pues llevamos atendiendo la región y atendiendo a muchos clientes de Citrix Claro. en Venezuela y en Colombia hace rato, entonces pues es un gusto acompañarlos hoy.
La verdad, la presentación que les preparé cuando me hicieron la invitación, yo quería realmente dejarles un tema de aprendizaje y ver un poquitico la situación como pasó. O sea, vamos a comenzar mirando un poquitico como los desafíos que están teniendo las empresas a través del lente de Citrix y en particular un poquito como las lecciones aprendidas del COVID en estos últimos meses. Ha sido un tema muy, muy interesante para mí en el desarrollo, digamos, de cómo ha sucedido, digamos, la pandemia ha sido un tema que ha presentado unos retos increíbles a negocios y, por supuesto, poderles ayudar y poder haber estado ahí para ayudarles. Ha sido un tema muy interesante. Entonces voy a compartirles un poquitico esas lecciones aprendidas desde el punto de vista de Citrix. Y vamos a mirar también el tema, yo creo que principal que ahorita está pasando con las empresas, y es cómo rediseñamos nuestras prácticas, cómo rediseñamos esa visión, digamos, de lo que va a ser el espacio de trabajo moderno o futuro de nuestras empresas, y cómo también Citrix les puede ayudar en ese viaje y en ese journey de productividad, ¿no? Entonces, pues, comenzando un poquitico, obviamente, con la parte de los desafíos actuales. El COVID sucedió. Claramente nadie se imaginó que eso iba a pasar. Digamos que siempre ha habido disrupción de negocio de alguna manera u otra, ya sea por una protesta, por un volcán, por un tsunami o qué sé yo. Siempre ha habido algún tipo de disrupción de negocio, pero yo creo que nunca algo a la macroescala tan grande como hemos visto en este caso. Y sobre todo, si miramos aquí un par de las cosas interesantes que en una encuesta que hizo Gartner acerca de, bueno, cuáles son los más grandes riesgos para nuestros negocios con respecto al COVID, ustedes van a ver que los primeros tres son obviamente relacionados a continuidad de negocio y la salud del empleado y por supuesto el riesgo financiero que esto ha generado, el estreñimiento financiero que ha generado para muchos de los negocios. Pero fíjense ustedes lo interesante también que del 4 para abajo son temas tecnológicos, son temas de que en este tipo de situaciones precisamente lo primero que se vulnera en el afán, en la necesidad, digamos, de poder atender las necesidades del negocio y poder mantener algún tipo de continuidad de negocio, obviamente muchas veces se saltan pasos importantes, se saltan medidas de seguridad importantes. Y vienen los riesgos, ¿no? Comienzan a salir los riesgos, el riesgo de la información, el riesgo de que para mí como empresa, por ejemplo, significa mandar un usuario a trabajar desde su casa y pues tenerlo que mandar en Uber con el computador físico de la empresa, ¿sí me entiende? Como que un escenario ahí donde obviamente no estamos poniendo potencialmente en riesgo no solo la data, sino también pues la propiedad intelectual, y estamos exponiéndonos a temas de hacking y demás, ¿no? Y ya tenemos muchísimos casos de empresas que nos han buscado porque en el proceso de tratar de mantener continuidad de negocio, se saltaron unos pasos importantes de seguridad y obviamente al no tener las herramientas correctas, pues hubo vulneración de seguridad. Entonces, importante tener ese aspecto ahí desde el punto de vista de que el tema de lo que es la seguridad de la información y el riesgo de la seguridad es el tema inmediatamente detrás de la salud del empleado, ¿no? Que es un tema muy importante que hemos visto y que hemos aprendido de todo esto, y es que si ustedes se ponen a pensar, la gran mayoría de gente, o sea, la buena noticia, supongo, después de haber visto el tema de riesgo, la buena noticia de todo esto es que el modelo de trabajo remoto y el modelo de teletrabajo en general se pudo validar por fin, porque es que nunca, ya había habido ya legislación de distintos países y demás, que se había avanzado en legislación para permitir y fomentar el teletrabajo, pero nunca realmente se había validado en el campo, por así decirlo, en la práctica, que efectivamente funciona. Y lo interesante es que los resultados son muy, muy positivos. Si ustedes miran, por ejemplo, algunas de las lecciones que hemos aprendido del tema del teletrabajo, la gran mayoría de compañías van a hacer esto una práctica permanente, o sea, el tema del
teletrabajo lo van a volver una práctica permanente, al menos en cierta medida, al menos para un porcentaje de los empleados. Interesante que esto también, pues, en el momento de entrar la pandemia, pues obviamente las compañías que de pronto no tenían una estrategia de teletrabajo, les tocó acelerarla, les tocó acelerar el tema, por ejemplo, de movimiento a la nube. Entonces, una de las tendencias de tecnología que estamos viendo también con respecto a esto es, ok, el tema de adopción de nube a pasos agigantados, porque obviamente lo primero que fue y se acabó en todo esto eran los laptops, el hardware, etcétera, pues todo el mundo salió a comprar apenas esto golpeó. Y en general, pues lo interesante también es que todo esto nos ha puesto una maquinaria de realizar cambios a la estructura de las empresas y a la estructura de cómo manejamos el tema de disaster recovery. Michelle, aprovechemos aquí para preguntarle a la audiencia cómo ha sido la pregunta que teníamos acerca del tema del workspace. Entonces, aprovechemos aquí para preguntar eso. Van a encontrar en su pantalla una pequeña encuestica, un pequeño sondeo que agradecemos que puedan responder. En este momento la tenemos abierta. Dice, ¿cuentan actualmente con un espacio de trabajo digital donde consoliden todos sus recursos de trabajo? Por favor, seleccionen una opción. Vamos a darles unos minutos. Ok. Unos segunditos más para darles a todos la oportunidad que respondan. ¿Estamos listos? Veamos. Cerramos entonces el sondeo. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cuánto? Te cuento que el 83% dice que sí cuentan con un espacio de trabajo digital donde consolidan todos sus recursos de trabajo y el 17% dice que no. ¿Será que utilizan Citrix? Seguramente. Seguramente. No, buen punto porque, bueno, precisamente el desafío actual y lo que estamos, y el tema principal de hoy es hablar un poquito de cómo consolidamos eso y cómo desplegamos precisamente una estrategia rediseñada del New Normal, porque ya pasamos, digamos que en el proceso de business continuity ahí, pasamos por un momento de crisis, pasamos por un momento, digamos, de habilitar el teletrabajo, reaccionar, tomar las medidas, digamos, hacer los cambios de los protocolos que teníamos que hacer. Y ahora obviamente viene el tema de cómo formalizamos esto a largo plazo. Claramente vamos a durar en esta labor un tiempo porque el tema de COVID no se va a desaparecer mañana ni probablemente en los próximos 2 o 3 meses. Entonces, pues obviamente estamos en un punto crítico en el que la gran mayoría de organizaciones están precisamente tomando esos pasos activos para rediseñar y para modernizar lo que había que hacer, ¿no? Eso nos da una buena entrada ahí para entrar precisamente a la parte de qué hemos aprendido y desde un lente de Citrix ver un poquito de las lecciones que hemos visto. Un tema muy importante que yo creo que para mí es una de los takeaways principales es que al fin y al cabo, una de las cosas que aprendimos es que al usuario final, en un escenario de pandemia, en un escenario de continuidad de negocio, en un escenario donde tiene que ir a encerrarse durante unos meses en la casa, lo que más le importa es que el usuario pueda acceder a todas las distintas aplicaciones que necesita para realizar su trabajo. O sea, los usuarios por naturaleza quieren trabajar, quieren poder seguir productivos. Obviamente nadie le interesa pues que esto sea una vacación. Y también pues obviamente que todo funcione de la misma manera como funciona en la empresa, porque es que de donde comenzamos a perder productividad es donde comenzamos a romper los procesos de negocio porque
X, Y, Z cosa no se puede acceder o porque X, Y, Z no funciona desde afuera de la empresa como funciona adentro. Entonces tenemos esos gaps donde se genera, digamos, esa falta de productividad, esa pérdida de productividad es precisamente en que las cosas no se manejan de la misma manera. Y otra lección muy importante que hemos visto con todo esto es que el plan de continuidad de las empresas es tan bueno como sea su capacidad para permitir un teletrabajo sin disrupción. Y ahí viene un poco de las cosas importantes que vimos durante esta pandemia, que ante todo el tema de mantener seguridad y mantener un cumplimiento regulatorio es esencial para cualquier tipo de escenario de disrupción, porque es que en la medida en que no nos podamos entregar teletrabajo sin saltarnos la seguridad, ese es el primer paso, es fundamental. Tenemos que poder mantener también la visibilidad de control. Eso fue una de las lecciones que aprendimos también, y es que muchas empresas no tienen si bien pueden tener herramientas que asemejen un espacio de trabajo digital o una manera de conectarse remoto, no es lo mismo y no tiene el mismo nivel de control y visibilidad que verdaderamente, digamos, poder entender qué está pasando con mis usuarios, poder entender, mire, este usuario será que sí está pudiendo trabajar. Y por supuesto, que poder, digamos, en términos de escalabilidad y de poder habilitar, una de las cosas que golpeó tan duro en este tema del COVID es que de un día para otro tocó cerrar las economías, tocó cerrar los países, tocó cerrar las fronteras y nadie estaba listo para eso, nadie realmente tenía se demoraron mucho tiempo en ir aumentando esa capacidad, por ejemplo, de trabajo remoto y aprovisionar las herramientas, ¿no? Entonces, tema muy importante ahí. Otra cosa que es importante y es que aquí me parece interesante el resultado del poll porque realmente muchos de ustedes respondieron sí tengo un espacio de trabajo digital y tengamos claro una cosa y es que la gran mayoría de empresas tiene la manera de permitir algún tipo de acceso remoto, pero acceso remoto y productividad no es lo mismo. Entonces, desde un punto de vista de cómo lo estamos haciendo, ahí va a ser la clave y lo importante también a tener en cuenta para la productividad y seguridad y mantener eso, digamos, en primer grado, ¿no? Y una de las lecciones más importantes que también nos han traído nuestros clientes es, mire, yo pensé que el tema de con VPN yo solucionaba todo. Yo pensé que la VPN eso era teletrabajo. Entonces yo simplemente mando al usuario para la casa y él tiene su VPN y etcétera. Y la realidad es que no, porque sí, de hecho, una de las cosas primordiales que aprendimos con el modelo de VPN y que hemos visto a los clientes pues tener el sufrimiento, el tema es que primero las VPN son complejas de hacer el setup, son complejas usted no va a instalarle una VPN a cualquier dispositivo, tiene que haber un proceso de vetado, de entender, de un análisis del equipo y etcétera. Entonces es un tema muy complejo para estar trabajando de manera remota. La gran mayoría de empresas requieren una inspección del dispositivo físico al cual se le va a dar una VPN. También hubo una fuente importante de mala experiencia de usuario, porque obviamente el poner usted en un computador entero en VPN, pues usted está primero haciendo todo el channel de ese tráfico a sus terminadores de VPN y eso significa pues que usted está pasando un montón de tráfico probablemente innecesario a través de ahí, están obviamente reventando los firewalls y dos pues obviamente que tiene el tema de la implicación para el usuario que todos los que usamos VPN lo sabemos y es que la VPN es dura para el performance, o sea, reduce el performance del equipo, reduce el performance de la conexión de internet, que en este momento pues obviamente no tenemos, o sea, todos los proveedores de internet están reventados, entonces pues obviamente el reto es también tener una buena experiencia ahí. Y por supuesto que el tema de experiencia de usuario, hombre, si me toca poner todo esto en VPN, entonces pues en mi computador personal, imagínense las cosas personales, no poder accederlas y ese tipo de cosas, pues hay un problema. Y por supuesto el tema de seguridad, ¿no? Ahora, ¿dónde está el reto también desde el punto de vista de las VPNs? Y es que está en el rendimiento de las aplicaciones. Este es uno de los puntos importantes que más han reducido la productividad a nivel de lo que hemos visto pues, en la región con respecto al teletrabajo. Y es que el modelo de VPN, al tú realmente en la práctica aplicarlo con una aplicación, estás extendiendo de una cantidad
ridícula el tema del round trip time con la aplicación, y entonces lo que es el rendimiento se va inmediatamente para abajo. Entonces genera mala experiencia de usuario, genera frustración. Obviamente, si el usuario llega a perder la conexión de internet durante un minuto, pues entonces el proceso de reconexión es un dolor de cabeza, y en general, pues la latencia que nos agrega una VPN es una de las cosas que termina matando la experiencia de usuario. Otro tema importante a tener en cuenta con esto, y es que muchas empresas tuvieron que tomar esa decisión de darle rápido la VPN al usuario, de poder solucionar con VPN si así se hizo, y no tuvieron tiempo de balancear este punto que es muy importante, y es cuándo debemos usar una VPN y cuándo no, porque obviamente desde un punto de vista de entregar VPN usando un PC personal del usuario, cero control de la data corporativa, completa exposición a cualquier virus que tenga el usuario, y ahí es donde están viendo ahorita infiltraciones en redes y temas de ransomware y demás, porque obviamente todo eso, el usuario ahorita es vulnerable en ese sentido, y pues obviamente que no hay una manera bonita de monitorearlo. Y por supuesto, del lado corporativo, bueno, pues le va a dar laptop a todo el mundo, le va a permitir a los usuarios llevarse el equipo físico a la casa y con una VPN, o sea, sacar los hard drives, sacar la data corporativa y potencialmente abrir un terminal de entrada a nuestras redes en un ambiente que no conocemos, una red que no conocemos. Entonces vienen ese tipo de retos como para que piensen un poquito en eso. Y otro tema muy importante también, y es que ni siquiera comencemos a hablar de RDP, porque ahí también, de nuevo, una de las principales quejas de los usuarios y de por qué herramientas como RDP, que están diseñadas para verdaderamente administradores y para accesos internos, no son efectivas para trabajar remoto, y es que pues, la experiencia de usuario no es buena. El usuario no se va a poner a acordarse cuáles son las direcciones IP de sus computadores. El usuario no va, o sea, imagínese, por ejemplo, que el computador esté apagado, olvídese, no va a haber manera de que se conecte. Entonces comienzan los errores, comienzan los problemas de seguridad, y por supuesto, RDP como software, pues tiene un montón de problemas de seguridad, y tiene un montón de problemas en cómo asegurarlo y cómo entregarlo externamente de una manera segura. Como les digo, es una herramienta que es realmente diseñada para trabajo como un administrador dentro de la red, ¿no? Entonces, pues todo eso, ¿a qué nos lleva? Pues obviamente a que si miramos y comparamos un poquito estas lecciones, y es que poder retener el control, poder retener una capacidad de ustedes realmente controlar cómo y en qué contexto se va a dar acceso a la información, y poder proteger la información es un tema muy, muy importante. ¿Y cuáles son algunos de los dolores de cabeza en ese sentido que están reflejados en esta tabla? Temas como, por ejemplo, mire, la incapacidad de una VPN de moderar si el usuario puede copiar y pegar, de dónde va a quedar la data, la incapacidad, por ejemplo, de usted llegar y exponer a la red externa aplicaciones internas para poder solucionar el tema de acceso si ni siquiera tengo VPN, y poner una situación en la que, por ejemplo, el usuario puede tener un keylogger o puede tener un screen capture en su PC personal o en el software del cual se esté conectando, y entonces de la nada, pues ahora tenemos comprometidas los passwords, tenemos comprometidas el acceso, y son temas que, pensando en seguridad, pensemos en cómo funcionan, digamos, las vulneraciones de seguridad, y son temas que probablemente la gran mayoría de empresas que hayan sido vulneradas no lo van a descubrir hasta dentro de meses y hasta de pronto años. Entonces, tema importante ahí para considerar, y eso es en general un poco de lo que hemos aprendido desde el macro lens de Citrix, con los problemas también que nos han buscado los clientes. Michelle, aprovechemos acá a preguntarle a la audiencia si tienen experiencia y demás con softwares de virtualización. Ok, vamos con el siguiente sondeo. Agradecemos que puedan participar y apoyarnos con sus respuestas. ¿Actualmente cuentan con una infraestructura de virtualización de aplicaciones y desktop? Seleccionen una opción, por favor. Les damos espacio para que todos puedan participar, por favor.
Repito, actualmente cuentan con una infraestructura de virtualización de aplicaciones y desktop. A ver. Unos segunditos más para que quienes no han votado puedan participar. Listo. El 20% nos dice que sí y el 80% nos dice que no. ¡Wow! Interesante. Entonces, pues con más razón, este comparativo es importantísimo y relevante tenerlo en mente. Entonces, precisamente lo que le vamos a mostrar a continuación es precisamente el tema de cómo presentamos eso. Entonces, vamos a la siguiente parte y aquí vamos a meternos ya en lo que es, ok, listo. ¿Cómo vamos a diseñar un tema alrededor de productividad y alrededor de un verdadero espacio de trabajo digital? Para aquellos que dijeron como, bueno, mira, yo tengo un workspace digital. Lo que les voy a mostrar a continuación es un poco más enfocado hacia cómo es la visión de Citrix, hacia el workspace de trabajo digital y cómo precisamente entregamos ese modelo. Entonces, y aquí desde un punto de vista, obviamente, de la productividad, porque lo que nos interesa al fin y al cabo es que solucionar un poco esos retos que les comentaba para la productividad que tiene el usuario, solucionar el tema de las VPN, solucionar el tema de las reconexiones, solucionar el tema de que nos quita problemas de ese, que es para no poder tener esa experiencia igual en la oficina que como es desde la casa. Y la filosofía nuestra es alrededor de un concepto que Citrix fue pionero en la industria con introducir este concepto y era el Digital Workspace. Nosotros tenemos 30 años de historia pues de hacer y entregar conectividad remota. Citrix en ese sentido, digamos, está en el negocio de poder conectar al usuario con el recurso que necesita. Pero llevamos en general, digamos, un modelo en el que hoy en día, si ustedes miran el workspace se tiene que componer de muchos más componentes que solamente, digamos, una conexión remota o solamente una entrega de aplicación. Comenzamos con la entrega, por ejemplo, de lo que es un PC remoto. Para muchos de nuestros clientes, el tema principal era, mire, yo no puedo dejarle al usuario llevarse el PC físico, necesito cómo conectarlo de manera segura con ese PC y sin necesidad de poner una VPN y sin necesidad de poner un RDP. Entonces comenzó con el modelo de Remote PC. Pero eso evoluciona rápidamente cuando miramos un contexto de un workspace y cuando miramos un contexto del espacio de trabajo digital a comprender muchas más cosas. Entonces, por eso realmente cuando uno contesta sí al modelo del espacio de trabajo digital, de nuevo, importante que no caigamos en la falacia de pensar, mire, conexión remota es espacio de trabajo digital. No, es en general agregar todos los distintos recursos de la empresa en un sitio consolidado donde el usuario pueda llegar y consumir eso y llegar y desde un mismo sitio y con una misma identidad lógica, que es también un tema muy importante, el tema del single sign-on y la experiencia del usuario, conectarse a todos los distintos recursos que necesita y con un monitoreo también centralizado, que es la parte importante aquí, es lo que entregamos con el workspace de Citrix desde esa filosofía, es cómo podemos agregarle al usuario todos los distintos herramientas que va a utilizar para poder entregarle también desde un punto de vista un workspace inteligente, ¿verdad? Entonces, lo que les voy a mostrar hoy es precisamente un poquito es esa filosofía. Como nosotros dentro del mundo de Citrix, lo que hemos agarrado y ha tomado todas las herramientas que necesitan para usted entregar las aplicaciones, porque al fin y al cabo, dentro del workspace digital, el workspace se comprende de una serie de herramientas que van a generarme la experiencia del usuario, que van a monitorearme, por eso la parte de seguridad siempre across end-to-end, desde el usuario hasta el administrador, y encapsular todo eso dentro de un perímetro de seguridad digital que me cubra también las distintas aplicaciones. Entonces, por eso es que pensemos un momentico cuál es la diferencia de esta filosofía con en general pensar un espacio de trabajo digital. Nosotros llegar y poder asegurar aplicaciones que se encuentran en la nube, que se encuentran on-premise, que se encuentran localmente en el dispositivo, ese tipo de escenarios, consolidar todo eso verdaderamente es entregar un espacio de trabajo digital, porque usted está
extendiendo ese perímetro de seguridad digital más allá de lo que es simplemente la red empresarial. Hoy en día, ¿qué pasa? Que el perímetro no está muy bien definido. ¿Por qué? Porque tenemos data corporativa en Azure, data corporativa en 365, tenemos data corporativa en las aplicaciones de Google, pero a la vez tenemos unos dinosaurios de aplicaciones poco compatibles, pero que no podemos cambiar porque funcionan y porque recodificarlos además nos va a costar una millonada. Entonces, hay consolidar todos esos retos y consolidar todo eso en una misma experiencia donde le podamos entregar esa identidad Bring Your Own al usuario con Single Sign-On, con un motor de performance contextual que nos indique, bueno, mire, este usuario desde tal contexto que se está conectando, necesito mostrarle solamente esto. O sea, poder tomar esa decisión de seguridad y de control y llegar y decir como, mire, a todas estas, bajo estos escenarios, necesito entregar solamente este elemento. Eso es lo que nos va a ayudar también en el modelo de productividad. Entonces, esa es un poco la filosofía de Citrix y la razón por la cual voy un poquitico rápido a través de estas slides es porque quiero llegar al demo para mostrárselos, ¿no? Pero entonces ese workspace les quiero resumir en general 5 factores mediante los cuales Citrix les va a poder ayudar a entregar esa productividad y a consolidar, digamos, en un solo sitio lo que necesita el usuario para realizar su trabajo. Entonces, el primero que les quiero comentar y lo que voy a hacer acá es, en vez de necesariamente estar cambiando de slide a demo, voy a presentarles los 5 elementos y de ahí vamos a hacer un demo general. El primer modelo, obviamente, es en cómo les puede ayudar Citrix, es ofrecer un modelo confiable de teletrabajo. Y es que cuando tenemos un solo workspace y tenemos un solo sitio para consolidar el acceso a las aplicaciones y en general que necesitamos los negocios, vamos a poder tener verdaderamente esa validación de que el usuario puede trabajar remotamente. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que al usted poderle ofrecer al usuario un modelo donde, mire, yo puedo mediante el Citrix, confiar que usted va a realizar su trabajo y confiar en que yo tengo todo el monitoreo que necesito para visualizar eso, tengo todas las herramientas que necesito para protegerle sus aplicaciones, entonces se vuelve un habilitador para que el usuario diga, ¿sabe qué? Puedo trabajar remoto y ¿sabe qué? Le puedo inclusive comenzar a entregar modelos de trabajo inteligente donde pueda aprovechar pues ese tema de work shifting y que pueda aprovechar a trabajar a su propio ritmo y a sus propias horas, ¿no? Número 2, el tema de que ofrecerle la movilidad al negocio, que es un tema muy importante. Movilizar el proceso de negocio también es una cosa que llevamos haciendo a través del macro de Citrix desde hace mucho tiempo. El usuario en movimiento es una cuestión muy, muy importante y eso significa poderle, por ejemplo, habilitar las aplicaciones que usualmente son complejas para llevarlas al móvil. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que les voy a mostrar es que yo tengo aquí un tablet y del cual les voy a mostrar cómo vamos a hacer esos distintos saltos del usuario, de llegar y comenzar a trabajar en un dispositivo y pasarme de un momento a otro a un dispositivo móvil. Y es tan fácil como poder hacer eso y poder también llevar elementos importantes como la protección del correo y la protección de las aplicaciones móviles en ese workspace digital, ¿no? Es parte importante de eso, es proteger esos recursos que también van a estar físicamente locales en el dispositivo. Número 3, y es un tema que estamos viendo mucho hoy en día, es el brindar en general un acceso eficiente y remoto a externos. ¿Y qué pasa? Aquí una de las maneras en cómo vamos a aumentar esa productividad es mediante tener un onboarding rápido, ¿verdad? Cuando nosotros contratamos un empleado, piensen en todos los pasos que hay que seguir para brindar ese onboarding, para habilitarle las herramientas y demás, y puede pasar meses, inclusive hasta que el usuario realmente tenga todos los accesos que necesita. Mientras que mediante un workspace digital me va a permitir o me va a habilitar a mí de llegar y decir, ¿sabe qué? Si tengo que montar un usuario de aquí a mañana, es solo cuestión de ir y rápidamente aprovisionarle los grupos que necesito dentro de Workspace Digital, darle los accesos requeridos y el usuario está
activo en cuestión de minutos, porque literalmente lo que ahí ya va a hacer es simplemente caer dentro de las estructuras que tengamos en ese workspace para políticas y que se controle el usuario a través de precisamente la analítica del workspace y que se vayan ajustando los permisos como se necesitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, una de las cosas importantes para la eficiencia es poder brindar ese acceso remoto y esa conectividad externa sin tener que confiar en los dispositivos de los usuarios, sin tener que perder esa compartimentalización de la data, ¿no? Número 4, que van a ver también en el demo, el tema de reportar la analítica de la seguridad, del rendimiento y de la productividad del usuario. Y eso es como volvemos también al administrador más eficiente para poder tomar decisiones críticas y tomar la información, digamos, rápida y correcta que necesita para tomar acción. Identificar, por ejemplo, temas de brechas de seguridad antes de que sucedan y también inclusive retos de rendimiento antes de que el usuario se dé cuenta, ¿no? Antes de que el usuario lo reporte inclusive a la mesa de ayuda, ¿no? Y por último, el tema también de mirar desde otro macro un poquitico más enfocado en lo que es la parte de Citrix Networking, y es que para llevar una estructura eficiente de teletrabajo y en general de workspace digital, necesitamos garantizar la protección y la disponibilidad de las aplicaciones. Y aquí pensemos no solo en nuestros clientes, el usuario, digamos, como cliente nuestro de TI, pero también el cliente de ustedes, ¿no? En el sentido de que si operan portales web, si operan herramientas que exponen aplicaciones que necesitan digamos, para transaccionar con sus clientes o están brindando un servicio, pues es importantísimo que conozcan también un poquito que Citrix, la parte de networking de Citrix nos puede ayudar a entregar precisamente esa protección a las aplicaciones, a los contenedores y a poder entregar, por ejemplo, ese blindaje que tenemos que entregarle al perímetro digital del workspace y a la data para que esté protegida y siempre contenida y siempre disponible, ¿no? Porque parte también de lo que hacemos y los que conocen la plataforma de NetScaler de Citrix, pues conocen que nosotros tenemos uno de los Application Delivery Controllers y Gateways más poderosos de la industria y en ese sentido es importantísimo para mantener ese uptime de las aplicaciones y de los portales que entregamos, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora? By the way, Michelle, que me comentes si hay alguna pregunta que podamos atender. No, hasta en los momentos la gente está súper atenta. Estás explicando con bastante precisión y la gente está simplemente atendiendo a toda la información que estás transmitiendo. Bueno, imagino que después del demo estarán compartiendo inquietudes. Sí, precisamente pues ahora esta es la parte a la que más quería llegar yo, por eso de pronto me vieron volar un poquitico los slides, pero quiero comenzar es de una vez con el demo para mostrarles el workspace en acción y el verdadero espacio de trabajo digital en acción. Entonces, lo que voy a hacer ahora es llevarlos a un pequeño viaje a través del workspace de Citrix y voy a mostrarles también un poco de la innovación que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, listo, te agradezco si me puedes hacer presentador en el otro dispositivo. De inmediato, ya lo resolvemos. Listo. Excelente. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí nuestro día porque les voy a hacer un demo, digamos, les voy a hacer un demo bastante, digamos, enfocado hacia un modelo de, bueno, identifiquemos un usuario promedio y cómo se va a conectar un usuario promedio. Digamos, pensemos en un momento en el que, en este, digamos, momento tengo yo soy un usuario, estoy en mi computador en la casa, que es este Windows Surface, y me dicen, listo, conéctese y vaya a trabajar, ¿verdad? Entonces, mi primer paso en este caso va a ser ir precisamente a un URL, agarrar un navegador, ir a un URL y comenzar mi día haciendo ese login. Entonces, habíamos hablado un poquitico antes de llegar y decir, bueno, mire, yo necesito desde aquí, desde el proceso de login, comenzar a proteger la información, comenzar a proteger el workspace y comenzar a proteger la data del usuario y esa single user identity.
Entonces acá lo primero que tienen que ver es que, por supuesto, si tenemos que entregar más de un factor de autenticación, aquí, por ejemplo, el workspace puede reaccionar automáticamente y entender que dependiendo del contexto, debo entregarle un segundo factor de autenticación o no. En este caso, vamos a hacer el single sign-on con uno solo. Y lo que van a ver aquí es que desde ya una cosa que está en el background, que es el gateway nuestro de Citrix, va a comenzar a trabajar para hacerme esa autenticación y aplicarme las políticas de contexto que yo estoy haciendo. Entonces puede haber ahí un modelo de endpoint analysis en el que determinemos, por ejemplo, si ese dispositivo del cual yo me estoy conectando es conocido o no conocido. Entonces aquí ya comienza la maquinaria de Citrix a comenzar a mirar el tema de, ok, vamos a ponerle a la analítica, entonces capturemos de dónde se está conectando el usuario, capturemos si el dispositivo es conocido o no, capturemos qué contexto está, si conozco la red o no, y entreguémosle pues la política contextual de seguridad. Entonces, comenzamos con esa parte y lo que vamos a hacer ahora es pues precisamente ver el Workspace Intelligence. Y esta es para que vean la nueva generación de lo que es posible con Citrix. Ustedes van a ver que aquí mi workspace se compone de un home, donde tengo acá un activity feed, como quien dice en las redes sociales, un feed de, como quien dice el Facebook, pues de la empresa, donde están las noticias, donde están las notificaciones, la información, por ejemplo, de aplicaciones. Entonces ahí ya comienza desde ahí la interacción con el usuario y temas que van a ser fomentados hacia mejorar la productividad del usuario. Entonces temas como, por ejemplo, poderle reducir al usuario la cantidad de cosas a las que tiene que dispersar su atención, entregándole rápidos modelos de identificar pues qué necesita hacer. Entonces acá, por ejemplo, apenas entramos, lo que podemos ver es que tenemos acá un experience report que tengo que aprobar. Entonces la información está ahí mismo para que yo la capture rápido y diga, mire, verdad, tengo que entrar aquí a aprobar este expense report. Entonces aquí entramos y miramos como, listo, ¿no? Persona tal se gastó tanta plata, listo, vamos a aprobar esto acá. Y esto que se acaba de abrir ahí es precisamente un micro app. Y ese micro app lo que hace es, yo estoy abriendo un micro app de Workspace que está conectado en el background con mi aplicación y que está diseñado pues simplemente para brindarle rápida acción a un usuario. Les voy a poner otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, me tengo que registrar para un curso, entonces me llega aquí la notificación, no tengo que llegar y ir y buscar el email de registro de no sé qué cosa que se nos perdió entre los 10,000 mails que nos llegan al día. Y luego ir y poner mis datos y etcétera. No, Workspace ya tiene mis datos. Yo tengo un single identity, estoy con single sign-on. Entonces voy aquí, veo el micro app que esto puede venir de mi intranet, puede venir de mi herramienta de recursos humanos y le doy register. Y Workspace va y procesa esa acción en el background. También tengo, por ejemplo, el asistente digital. Entonces, el asistente digital está ahí para ayudarme a encontrar lo que yo necesite interactuar con mis aplicaciones. Entonces, si yo necesito como que encontrar a alguien en la empresa, él me va a poder ayudar aquí, digamos, a entender a quién necesito encontrar. Y si yo necesito, por ejemplo, encontrar aquí a Chris Fleck, yo simplemente interactuando con ese asistente digital, como quien dice el Siri, pues, de Workspace, aquí pueden llegar a interactuar y aquí pueden ver qué aplicación me está respondiendo en este caso. Entonces, el asistente digital de Citrix interactúa con las aplicaciones, con los micro apps y me permite pues ver esa información. Aquí puedo ver quién es esa persona, ¿no? Y en general, pues también aquí la idea es que cualquier tipo de aplicación se puede integrar acá. En general, digamos, ustedes aquí están viendo aplicaciones que pueden estar, por ejemplo, notificando incidentes de tema de la mesa de ayuda, temas de acciones que tengo que tomar, aprobaciones, día a día, cosas de día a día que si se ponen a pensar, mi productividad va a aumentar en la medida en que yo pueda rápidamente ver esto. Y cómo me organiza esto Citrix, cómo me organiza esto el Workspace, basado en Machine Learning. Basado en Machine Learning, que si yo, por ejemplo, hay una acción que repetitivamente siempre tengo que hacer, aprobar esto y siempre lo tengo que hacer rápido, eso va a estar puro arriba. Entonces, ahí es donde viene la parte de inteligencia, donde cuando llegamos y decimos, bueno, yo tengo un Workspace digital, ¿realmente tengo un Workspace digital? El Workspace digital está ahí también para ayudarme y para fomentar la productividad del usuario y meterle esa inteligencia y meterle esas acciones rápidas. Entonces, por eso si vamos aquí a la ventanita de las acciones,
lo que van a ver también es que aquí puedo yo presentarle al usuario las distintas integraciones con los apps y en general crear micro apps para el usuario que no requieren ningún código. Para crear un micro app tenemos un micro app builder que utiliza los mismos APIs de las aplicaciones. Entonces, si yo necesito aquí generar una aplicación para mirar el directorio y presentarle al usuario los detalles, la creo, la integración con SAP de Citrix la va a hacer. Integración con CRMs, Dynamics, Salesforce, integración con herramientas de recursos humanos, aquí para poder, por ejemplo, como pueden ver aquí, yo tengo una acción rápida para identificar, por ejemplo, el tema de vacaciones y poder aprobar vacaciones y cosas de ese estilo. Entonces, solo para que se hagan una idea, temas de si necesito reportar un incidente, por ejemplo, piensen un poquito en cómo hay que hacer eso hoy en día en sus herramientas y entonces piensen en todo el tiempo que pierde el usuario en, oiga, tengo que llegar, loguearme, poner mis datos, y etcétera. Workspace ya conoce tu identidad. Si yo necesito someter un incidente, abro el micro app acá, abro la acción rápida que utiliza el ServiceNow, está vinculada con mi aplicación de esto. Voy aquí, pongo el impacto del incidente, escojo si, mira, se trata de un tema de hardware, ayuda, y le doy Submit. El resto lo va a hacer Workspace. El Workspace de Citrix va a encargarse de llegar, hablar con la aplicación, someter el incidente, crear lo demás, y ahí ya es solo hacer esa transmisión de información, pero el usuario tiene una sola interfaz de usuario para ver, todo está aquí en el Workspace, y desde aquí puedo consumir lo que necesite. Adicional a eso, pues obviamente están mis aplicaciones y mis escritorios y mis archivos, que son las herramientas que ya voy a utilizar yo todos los días, ¿no? Hablamos un poquito de la parte de acciones y demás, porque eso es una de las innovaciones que estamos presentando aquí también nuevas. Pero si vamos acá y miramos qué va a usar el usuario todos los días, pues obviamente sus aplicaciones. Y aquí también muy importante dentro de este modelo de Workspace que ustedes conozcan que acá el Workspace tiene que comprender también aplicaciones que no necesariamente son virtualizadas, que no necesariamente son entregadas, digamos, solamente a través de una conexión remota. Aquí van a haber aplicaciones de todos tipos y entonces voy a comenzar mostrándoles dos escenarios. Primero vamos a abrir una aplicación legacy, un Internet Explorer. ¿Qué van a ver ustedes que sucede acá? Estoy abriendo una aplicación virtualizada, se genera dentro del mismo navegador, no hay necesidad de instalar ningún cliente, no hay necesidad de realizar cambios en el computador en el que estoy conectado. Piensen en un usuario que está remoto, simplemente llega y abre una ventanita en el navegador y aquí se genera la conexión segura con la aplicación que yo tengo que consumir. Y aquí esta aplicación, este Internet Explorer, está ejecutando 100% remoto. Si ustedes ven acá, esto está ubicado en la nube de SoftLayer. Entonces, aquí, digamos, tenemos un escenario en el que, obviamente, yo como usuario estoy controlando remotamente un proceso que está ejecutando en el data center o que está ejecutando en la nube. ¿Y eso qué significa? Pues obviamente que la data está contenerizada y que tenemos pues el acceso remoto. Fíjese que no me tocó hacer una VPN, no me tocó poner mis credenciales otra vez. Workspace ya tiene mi identidad, ya tiene la capacidad, tiene la interacción con el gateway para levantar la VPN y lo único que necesitamos es ser productivos. Importante detalle que acaba de salir acá, estamos midiendo en todo momento la conexión del usuario para en todo momento tener esa indicación de qué performance está teniendo el usuario, está teniendo una buena conexión, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso puede ser un ejemplo de una aplicación, por ejemplo, más legacy que es virtualizada, pero a la vez, ¿qué pasa si tenemos aplicaciones web que tenemos que proteger? Aplicaciones como Office 365, ¿cómo protegemos algo que está en la nube? Viene la parte de ustedes poder en ese mismo Workspace entregar el acceso a esa aplicación. Entonces, aquí me van a ver, por ejemplo, lanzar la versión asegurada a través de Workspace de Office 365. ¿Qué va a pasar acá? Workspace va a iniciar la sesión, me va a generar un contenedor seguro donde va a ejecutar esa aplicación y me entrega obviamente el single sign-on a esa aplicación. Me está entregando aquí Office 365 asegurado en ese perímetro digital de Workspace y con todos los controles de seguridad que tengo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, que si yo quiero ir acá, por ejemplo, lo primero que ven, tengo un watermark acá que dice mi usuario y la IP desde la cual me estoy conectando. Adicional a eso, si yo tengo que proteger, por ejemplo, que no me vayan a copiar y sacar data, aquí estoy intentando, por ejemplo, copiar ese texto. No me va a dejar.
porque está precisamente aplicado en una política de contexto donde yo diga como, mire, ¿sabe qué? Yo no tengo por qué dejar que el usuario haga eso. Y otra cosa también importante, no, si quiero, por ejemplo, aquí visualizar un documento, pero digamos que yo quisiera intentar descargar ese documento, o si quisiera intentar digamos que robarme algo de esa data, pues precisamente una de las cosas que podemos hacer ahí es entrar, por ejemplo, permítame, si nosotros llegáramos y quisiéramos llegar y decir, mire, voy a descargar ese documento, acá, por ejemplo, me dice, la operación está restringida para descargas. Entonces, un modelo también importante de tener esa seguridad aplicada en el momento en que la necesitamos y contextualmente. Entonces, aquí para que vean un ejemplo, lo último que voy a mostrarles desde acá, voy a iniciar mi Cloud Desktop para que vean también cómo desde aquí voy a entrar a una experiencia de un escritorio remoto. Y esto de nuevo, para que sepan, el escritorio puede ser físico, puede ser virtual y estar en el data center, puede ser virtual y estar en la nube. Realmente Citrix es una plataforma que te permite manejar las datas y el proceso del usuario donde se encuentre. Entonces, aquí llego, inicio mi conexión, aquí está mi desktop, y digamos que estamos acá en este momento dentro del navegador. Entonces, vamos a poner un escenario en el que simplemente me quiero cambiar de dispositivo. Vamos a irnos móviles. Entonces, Michelle, por favor, cámbiame al Mac de nuevo. Michelle, por favor, cámbiame aquí al Mac, el presentador. Michelle, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy, aquí estoy. No. Ya Listo, te buenísimo. estoy. Entonces, acá me acabo de pasar al Mac, y ¿qué les quiero mostrar aquí con esto? Es que primero voy a pasarme al Mac, que en este caso pues puede ser un dispositivo corporativo, puede ser un dispositivo personal. En general, cualquiera que sea el dispositivo, tenemos acá, por ejemplo, la experiencia también de Workspace. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Simplemente al conectarme desde acá, ustedes ven que también tengo la misma experiencia, tengo aquí mis acciones, aquí me salen nuevos mensajes. Entonces si ha habido alguna cosa, el incidente que creamos, acá me están notificando, por ejemplo, el incidente, digamos, tenemos esa vinculación con todo. Pero ¿qué voy a hacer aquí? Voy a simplemente reconectarme al Cloud Desktop que teníamos en el otro lado, y no puedo mostrar ambas pantallas a la vez, pero el desktop está en este momento desapareciendo de la Surface donde comencé esta presentación, y me lo está trayendo aquí localmente. Entonces, de nuevo, acá, temas de productividad, si tenemos que cambiar rápido dispositivos, si tenemos que llegar y, por ejemplo, les voy a mostrar aquí otro tema, y es que si tenemos que rápidamente adoptar un modelo de movilidad donde, por ejemplo, vamos a estar aquí no va a pasar aquí al iPad, y ustedes vieron como el desktop llegó y vino acá, y estamos en este momento ejecutando, digamos, solo para mostrarles aquí una aplicación cualquiera, voy a iniciar Chrome. Pueden ver que la experiencia es súper bonita, el video, digamos, se ve perfectamente fluido acá, está de nuevo monitoreado todo. Y simplemente voy a hacer aquí un speed test también para uno de los retos también que les ayuda a solucionar el tema de la virtualización, y sobre todo, por ejemplo, utilizar virtualización en la nube, es que pues, el Internet no es muy bueno en Latinoamérica, pero por supuesto aquí la conexión de Citrix es por un protocolo específico que es extremadamente ligero, extremadamente eficiente, y aquí podemos pues hacer realidad temas como, por ejemplo, entregar un escritorio desde la nube, donde en la nube tengamos el rendimiento obviamente de la red allá local, y pueden ver, por ejemplo, la velocidad del Internet en este momento en este escritorio. Eso es lo que va a hacer, obviamente, digamos, poder aportarle al usuario, tener una respuesta rápida de las aplicaciones y demás, mientras que yo lo único que estoy botando al end user es un tubito, digamos, extremadamente acelerado, que es la parte de Citrix, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es, solo para mostrarles, voy a irme todavía más, me va a movilizar, digamos, extremadamente rápido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, soy un usuario que tiene que salir de la oficina? Me voy a ir aquí móvil rápidamente, y simplemente voy a llevar
mi workspace acá a este iPad. Como pueden ver, aquí tengo un iPad con el fondo morado. Y lo que voy a hacer acá, llego, me conecto, vamos a abrir de nuevo mi Cloud Desktop. Y ustedes lo que van a ver es que él desaparece aquí del Mac y se viene aquí para mi iPad. Entonces, en general, para brindar cualquier tipo de aquí de conectividad y pues solo para que me vean, digamos, acá tengo el workspace, digamos, en mi iPad, ¿no? Aquí, digamos, puedo ser perfectamente productivo. Y todos pues tenemos en este momento ese reto, ¿no? De cómo puedo llegar y mantener esa productividad en la medida en que estoy cambiando de dispositivos, en la medida en que estoy movilizándome, ¿no? Entonces, importante ese detalle. Entonces, eso como para darles una visión en general de la experiencia de usuario. Por supuesto, esto siempre está constantemente monitoreado. Pero ahora para cerrar, vamos a cambiar rápidamente a la visión del administrador, porque es también muy importante entender que a todas estas tenemos que poder visualizar qué está pasando con nuestros usuarios. Y para eso tenemos un par de consolas que les voy a mostrar aquí para monitoreo de toda esa parte de virtualización y para la parte de seguridad y performance. Entonces aquí parte de temas interesantes, podemos revisar temas como por ejemplo las tendencias de conexión de los usuarios, podemos mirar qué tan largas fueron las sesiones de los usuarios, podemos mirar también temas de por ejemplo, qué actividad tuvieron esas sesiones para poder identificar, por ejemplo, mira, tengo X número de usuarios conectados, aquí podemos regresar en el tiempo y mirar históricos para poder entender, por ejemplo, cómo ha sido ese perfil de conexión de los usuarios y también entender, por ejemplo, como estamos monitoreando también la actividad y estamos monitoreando pues que el usuario, digamos, tenga los clics o esté moviendo algo en la pantalla, pues en general podemos visualizar dentro de la lista de todas las sesiones del usuario de dónde se están conectando, el endpoint, podemos visualizar qué IP tiene, cuánto tiempo lleva inactiva esa sesión, si la sesión, digamos, simplemente no se ha movilizado, si está desconectada, si el usuario ha tenido que reconectarse varias veces. Eso nos va a dar indicaciones de qué tan productivo está haciendo y también entender, pues, por ejemplo, mira, no, el usuario se conectó a tal hora, se desconectó a tal hora. Estaba trabajando sus 8 horas al día, ¿verdad? Entonces, tener todo ese monitoreo que en general no podemos tenerlo con una VPN, porque una VPN estamos a ciegas de qué hizo el usuario dentro de la sesión. Acá podemos inclusive también entrar y visualizar lo que está pasando en la sesión del usuario remotamente, ¿no? Entonces aquí en general, pues un poquito para que tengan esa visión y por supuesto mirar también desde el punto de vista de analítica, el modelo de seguridad también que tenemos que aplicarle acá y el modelo de entender qué está pasando con el usuario y cómo está el usuario utilizando esto, ¿no? Entonces, para que vean un poquito, digamos, acá saqué la parte de seguridad y vamos acá a presentarle al administrador una visión consolidada donde muestra esto es lo que está pasando en tu empresa. Aquí tienes un score de los usuarios que son más riesgosos basados en sus actividades. O si vamos acá a la parte de rendimiento y performance, acá tienes un score de user experience donde estamos monitoreando cómo está la experiencia del usuario y cómo digamos, qué tipo de productividad está teniendo en ese sentido, ¿no? Y en general, pues todo esto para poder llegar y capturar detalles importantes, como por ejemplo entrar aquí a ver este usuario en particular y entender, por ejemplo, mira, cuáles son las horas, digamos, que la línea, ese timeline de eventos, cómo se ha desarrollado y entender, por ejemplo, si acá, por ejemplo, el usuario descargó muchos archivos. Entonces, poder entender y capturar, oh, mira, que hay un elemento que me presenta un alto riesgo y es por esta razón, ¿verdad? O también capturar temas como, por ejemplo, mira, esta es la primera vez que se conecta desde Irlanda este usuario. Entonces, poder entender cómo, oh, ¿será que es algo que es fuera de lo normal de lo que el usuario hace? Es un usuario, aquí podemos entrar a los detalles, es un usuario basado en Buenos Aires. Podemos ver aquí los dispositivos que tiene, las aplicaciones, cuánta data está transfiriendo y etcétera. Y inclusive pues vamos a poder ver qué productividad está teniendo, cómo es su perfil de conexión, desde un mapa o desde tendencias, digamos, cómo ha venido creciendo el uso de sus dispositivos y etcétera. Entonces, en general, una visualización muy close loop, digamos, de lo que el usuario puede hacer.
Un poco achatado porque estamos sobre el tiempo, pero quiero agradecerles a todos por haberse quedado con nosotros para ver el demo y solo pues, en general pues para ya cerrar, comentarles un poquito este modelo. Espero que todo lo que hayan visto les haya parecido interesante. Nosotros Citrix es una empresa que tiene, pues ya Citrix y Cinetrix llevan entregando soluciones de estas muchos años y por supuesto contamos con casos de éxito en todos los distintos sectores por referencia pública o por referencia privada. Y en general, solo para resumir y para comentarles un poquito, pues obviamente yo creo que lo importante de lo que vieron hoy era, yo creo que ver ese next generation de lo que es posible, de lo que es realmente posible con las herramientas de Citrix. Yo creo que para consolidar el mensaje, ustedes vieron como el espacio de trabajo nuestro incluye todo, los archivos, las acciones, las aplicaciones, la interacción rápida con un asistente digital, el tema de poder consolidar aplicaciones que vienen de la nube, aplicaciones que vienen web y aplicaciones virtualizadas o escritorios virtualizados en un mismo sitio. Vieron el tema de single sign-on en todo momento, no me tocó poner mis credenciales, no me tocó cambiar mi identidad digital y por supuesto vieron la política contextual de seguridad basada en qué aplicación era y a dónde nos estábamos conectando, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecerle a todos por participar, Michelle, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el espacio, ¿no? No, es que no te vayas a emocionar, todavía no te vas. Todavía no te puedes ir porque hay preguntas. Excelente. Mientras tú estabas haciendo el demo, la gente estaba entusiasmada haciendo preguntas. La primera dice, si tengo una infraestructura de Citrix, ¿qué se necesita para contar con el Workspace? Muy buena pregunta. Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, ya tienen una inversión en la parte de virtualización de aplicaciones y escritorios. El modelo de Workspace se puede adquirir a través de una expansión de licenciamiento y se puede también, por ejemplo, adquirir Workspace por separado, o si no son el mismo número de usuarios y etcétera. O sea, se puede reconocer efectivamente que hay un valor de una inversión existente y también se puede pues dar a usuarios, por ejemplo, que de pronto no vayan a ser usuarios de virtualización. El concepto interesante de Workspace es que Workspace, por ejemplo, si tienes un usuario que solamente necesitas protegerle aplicaciones web y SaaS y el acceso remoto y no tener que darle VPN, puedes hacerlo sin comprarle la licencia de virtualización. Entonces, en ese sentido, tenemos mucha flexibilidad ahí y por supuesto, se puede aprovechar a tener, digamos, usuarios de ambos que tengan, digamos, los distintos módulos licenciados, pero la experiencia de WordPress es consistente en la empresa entera. Buenísimo. Si un usuario se conecta desde un equipo inseguro, ¿existen riesgos asociados sobre la virtualización? ¿Se puede bloquear el acceso desde estos equipos inseguros? Muy buena pregunta porque eso es parte también de por qué usar Citrix. Y es que nosotros con el modelo de Workspace y virtualización en general podemos, desde el principio, desde donde se comienza a generar la conexión o digamos cuando el usuario inicia sesión, ya te está protegiendo Citrix. Porque ahí, por ejemplo, le podemos habilitar desde ese momento, desde que el usuario comienza a typear su password, etcétera, podemos habilitarle protección contra keyloggers para que no te capturen los passwords, que no te capturen la pantalla, no vean nada de lo que está sucediendo, digamos, dentro de las sesiones del usuario, de lo de la data corporativa. No les pude mostrar eso porque no hubieran visto nada en la pantalla, o sea, literalmente si yo habilito esa funcionalidad no hubieran visto el demo. Entonces, pues, pero eso está ahí, digamos, eso está ahí para proteger y por supuesto en general también tienes el semáforo que puede ser nuestro gateway de llegar y decir, voy a hacer un endpoint análisis y si este dispositivo no me cumple con las actualizaciones de Windows, no me cumple con tener un proceso de antivirus corriendo, no me cumple con XYZ o no me lo identifico o la red no me cumple con los parámetros que yo necesito, le puedo entregar una versión reducida donde solo vea ciertas aplicaciones o le puedo aplicar un contexto, digamos, en el que diga, por ejemplo, todos los periféricos de la virtualización van a estar cerrados, el usuario no puede visualizar impresoras, no puede visualizar
USBs, nada por ahí. Entonces hay mucha flexibilidad en eso y definitivamente nos interesa tener una conversación más profunda con ese tema. Genial. ¿Workspace es totalmente en nube o depende de una infraestructura local? Muy buena pregunta. Es híbrido, entonces puede tener un piecito en la nube y un piecito en la infraestructura local. Esa facilidad fue lo que verdaderamente habilitó a muchos de nuestros clientes a poder crecer rápido. Entonces, el modelo de tener tu workspace que puede interactuar con aplicaciones nube, aplicaciones on-premise, que puedes, por ejemplo, llegar y decir, voy a desplegar un escritorio en Azure y se va a comportar de la exactamente misma manera y se va a conectar de la misma manera que si fuera un escritorio físico en mi red. Entonces, eso te lo permite. Y Workspace en general te permite vincular distintos tipos de cómputo en un mismo sitio. Muy fácil. Muy buena pregunta. Adelante, Michelle, ¿qué otra tenemos? Al parecer Michelle tuvo problemas con la conexión. A ver, tenemos más preguntas, Ernesto. Ya te digo. Está el tema de los micro apps. ¿Los micro apps se pueden integrar con SAP? Sí, SAP es una de las cientos de aplicaciones que ya están preintegradas. Y lo bueno del tema de los micro apps es que existen ya unas preintegraciones que Citrix ha hecho, porque nosotros hemos trabajado con empresas de renombre como Microsoft, SAP, Ariba, todo ese tipo de, digamos, de aplicaciones en general. Y ya hay unos micro apps prehechos, o sea, que ya están disponibles prehechos. O si no, si hay funciones específicas que quieren integrar, tenemos el Logro micro app. conectar otra vez. Ya nos acompañaste, Michelle, ya te vi. Perfecto. Sí, ya estoy acá. Disculpen la ausencia. Esa es una de las particularidades de estar en Venezuela. No pasa nada. Eso es otra parte importante de por qué tener Citrix, ¿no? La reconexión es como un tiro, tuviste como cambié fácil de dispositivo y demás, no es súper fácil. Si estoy trabajando acá y se va la internet de la casa, me cambio al móvil con el LTE y seguimos, ¿listo? No, pero Perfecto. hay una pregunta que ya Fernando había agarrado más hacerme la siguiente pregunta y era sobre el tema de micro apps. Y entonces las micro apps ya hay cientos de micro apps ya preintegradas, que Citrix ya ha hecho el trabajo de los APIs y los ha preintegrado. Y hay un micro app builder para que ustedes puedan construir con sus propias aplicaciones, con sus propios APIs o dentro de aplicaciones que ya están integradas una nueva función específica. Entonces es muy fácil. Y todo eso está diseñado precisamente para que si ustedes tienen un proceso específico que beneficiaría de tener ese micro app y de notificarle al usuario y de etcétera, que puedan tener esa interacción para rápidamente poderlo hacer. Buenísimo, seguimos con las preguntas entonces. ¿Qué métodos de autenticación admite la aplicación? Excelente pregunta también, porque el gateway es el que está haciendo la autenticación en cualquier escenario de Workspace y el gateway puede integrarse con cualquier herramienta de autenticación que quieras. Multifactor Authentication, puedes tener el Azure o el 365 como tu proveedor de multifactor. Si tienes servidores Radius, puede autenticación por token, por certificado, todo es posible. Buenísimo. Esta pregunta está interesante porque la persona había habilitado multifactor de autenticación y pregunta que si puede habilitarlo también en el Workspace. Sí. El Workspace también te funciona. O sea, el gateway, el mismo gateway también para clientes existentes que tengan ya Citrix, tengan ya Netscaler, el mismo gateway que puedes utilizar para virtualización va a ser tu gateway para el Workspace. Entonces, aunque creo que previamente respondiste a esto con otra pregunta que hicieron, igual lo voy a lanzar. ¿Las aplicaciones deben estar también en la nube? No necesariamente. Es un híbrido. De nuevo, un poco lo que vimos, por ejemplo, cuando yo llegué y lancé el Internet Explorer estaba ejecutando virtualizado. Podía ser en un servidor on-premise.
y cuando freelance Office 365, esa sí es una aplicación que está en la nube, pero que le aplicamos el cascarón de Citrix para asegurarla de la manera en que aplique, digamos, las políticas que queremos y demás. Entonces, cualquiera que sea la aplicación, nube, on-premise, SaaS, etcétera. Por último, Workspace usa su propio browser. Para la parte sí, para la parte de lo que es, digamos, en general, pues Citrix te va a funcionar para publicar cualquier browser, pero para la parte, digamos, de asegurar las aplicaciones SaaS o web, también tiene un browser embedido que puede servir. No, genial. Si alguien tiene algún otro tipo de inquietud, este es el momento de compartirla. Pero creo que hasta los momentos ha quedado todo bastante claro. Estamos súper agradecidos con que aceptaras esta invitación a un espacio virtual de aprendizaje, de transferencia de conocimientos, y esperamos de corazón que todos nuestros asistentes se lleven lo mejor de Workspace, lo mejor de Citrix y lo mejor de Synetics también. No, muchas No sé gracias si por la tienes invitación algo a más que todos. decir. Los estaremos contactando para profundizar en muy buenas preguntas. Muchas gracias. Sí, estamos para servirles. Les recordamos que estamos retomando nuestros espacios de webinars. Pueden seguirnos tranquilamente a través de nuestro Instagram, @CyneticsGroup, nuestro Facebook, nuestro fanpage, Synetics Group también, y nuestro LinkedIn, también relacionado con Synetics Group. Estamos para servirles, estaremos en comunicación con ustedes. Este webinar queda grabado y se los manifestaremos oportunamente para que puedan ver la repetición y refresquen parte de lo que vieron en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y feliz día. Gracias, Ernesto.